Hola a todos, mi nombre es Ana Isabel y soy nutricionista en la Asociación Columbares y actualmente trabajamos en un proyecto que se llama Actívate, que es promoción de la salud integral en personas mayores. Los talleres de nutrición consisten en ayudar y dar pautas para mejorar la salud, la calidad de vida, mejorar enfermedades, incluso cómo podemos prevenirlas a través de una correcta alimentación. Por lo tanto, este vídeo va a tratar sobre nutrición adecuada y saludable en la vejez. Como ya sabemos, durante el envejecimiento se van produciendo cambios en nuestro organismo y todo eso pues repercute, por ejemplo, en el tema para hacer la digestión, absorción, utilización y excreción de ciertos nutrientes. Como ya sabemos, también se producen cambios sensoriales, gastrointestinales, metabólicos, en el sistema cardiovascular. En casi todo nuestro organismo se van produciendo cambios. Todo eso repercute muchísimo en nuestra salud. Entonces es muy importante que llevemos una alimentación saludable para mejorarlos. ¿En qué consiste la alimentación saludable? Pues toda aquella alimentación que nos aporte la energía suficiente y todos aquellos nutrientes que necesitamos para el día a día. Debe incluir nuestra alimentación saludable alimentos que toda la persona conozca y que consuma habitualmente. También debe ser agradable al paladar, con buena elaboración y presentación. También debe de ayudarnos con enfermedades crónicas. Y tiene que ser el momento de la comida un espacio lúdico, de relación personal. Tenemos que comer en un ambiente relajado. Tenemos que asociar el momento de la comida con un momento placentero. Por lo tanto, una alimentación sabremos que es saludable siempre y cuando cumpla esas tres premisas. Debe ser equilibrada, variada y moderada. Si es así, estamos haciendo una correcta alimentación. En personas mayores, por ejemplo, tenemos que hacer estas recomendaciones. Tenemos que ingerir de un 50 o un 60% de hidratos de carbono, que ahora explicaré cuáles deben de ser. También tenemos que consumir grasa, pero estas serán de un 30 a un 35%, y también tenemos que consumir proteína, de un 10 a un 15%. Como ya veis, tenemos que consumir un poquito más de hidratos de carbono porque son aquellos que nos dan energía para poder realizar las actividades cotidianas y poder aguantar bien el día. Otras recomendaciones que tenemos en personas mayores, por ejemplo, es el consumo de fibra. Es muy importante para todas las edades, pero quizás en personas mayores un poquito más, porque se nos ralentiza también el intestino. Entonces tenemos que tomar fibra de unos 20 a unos 25 gramos, que vais a cubrir muy bien si consumís, por ejemplo, cereales integrales, fruta, verduras, hortalizas y legumbres. Como ya sabemos, si consumimos bastante fibra, prevenimos el estreñimiento y se controla las grasas y el colesterol. ¿De acuerdo? Pero también muy importante, que me gusta siempre recordar, es que para que se formen las heces también necesitamos estar bien hidratados. Entonces, y al igual que consumimos cereales integrales o fruta y verdura, tenemos que estar bien hidratados, beber mucha agua al día e intentar hacer algo de actividad física como las tareas cotidianas del día a día caminando, ¿vale? Para que así podamos ir un poquito mejor al servicio. También tenemos que cubrir todas vuestras necesidades en vitaminas y minerales, porque sobre todo en personas mayores puede verse modificado, ya que se toman medicamentos y eso se interfiere mucho en la absorción de esas vitaminas y minerales. Entonces tenemos que hacer un poquito de ojo en esos pequeños detalles. Por ejemplo, tenemos que tomar alimentos ricos en calcio. Como ya sabemos, el calcio es súper importante para prevenir la osteoporosis. ¿Qué alimentos consumimos que tienen calcio? Por ejemplo, como la leche y sus derivados, los yogures, los quesos, que en personas mayores nos podemos ayudar, por ejemplo, con los quesos frescos, que son de fácil masticación. También tiene calcio el salmón, las sardinas, las almendras y la verdura de hoja verde. Y si la dieta fuera insuficiente, ¿vale?, se recomienda un suplemento de calcio
acompañado de vitamina D para que se absorba mucho mejor y sean más disponibles en nuestro organismo. Otra de las recomendaciones que os voy a dar es que tenemos que intentar consumir hierro, alimentos ricos en hierro, y un nutriconsejo que os doy es que lo acompañéis siempre con algún alimento rico en vitamina C, ¿vale? Porque así el hierro se absorbe mucho mejor en nuestro organismo. Consumimos varios tipos de hierro hemo y hierro no hemo, el que tiene, por ejemplo, la carne y el pescado, y el que tiene la verdura o las legumbres. El que tiene, por ejemplo, la carne y el pescado se absorbe mucho mejor en nuestro organismo. Pero, sin embargo, el hierro no hemo que tenemos en legumbres o como la lenteja o en verdura de hoja verde, ese hierro tenemos que ayudarle a que se absorba a nuestro organismo tomando, por ejemplo, un zumo de naranja, un kiwi, ¿vale? Algo con vitamina C. Incluso unas lentejas con un chorrito de vinagre o limón sería suficiente para que se absorba en nuestro organismo. La vitamina D, por supuesto, súper importante, como ya hemos visto antes, también para mejorar la absorción del calcio en nuestros huesos. Entonces, ¿cómo podemos consumir vitamina D? Pues una de las fuentes principales de vitamina D nos la da el sol. 15 minutos al día dando un paseo bajo el sol sería suficiente para captar esa vitamina D. Pero también nos la dan ciertos alimentos, como son, por ejemplo, hígado de pescado y sus aceites, los pescados grasos, la yema del huevo, el hígado de vaca y la leche entera, ¿vale? Como veis, hay varios alimentos que son ricos en vitamina D, pero dando un paseo con la luz del sol, llegaríamos a las recomendaciones diarias. 15 minutitos solo es suficiente. También tenemos que tomar vitamina A, muy importante. De todas formas, la vitamina A se encuentra en muchísimos alimentos y es bastante difícil de que haya deficiencia. Pero bueno, algunos alimentos, por ejemplo, ricos en vitamina A, tenemos leche, pescado, vísceras, o sea, hay muchísimos más alimentos. Y también tenemos que tomar mucha vitamina C y sobre todo en todas las épocas, pero me gusta sobre todo hacer hincapié en la vitamina C cuando viene ya el fresquito, ¿vale? Entonces, para evitar resfriado, la vitamina C tiende sobre todo a bajar en personas con antecedentes de tabaquismo y estrés. Entonces, ¿cómo podemos consumir vitamina C? Lo vamos a hacer a través de alimentos tipo la naranja, la mandarina, el kiwi tiene muchísima vitamina C, ¿vale? Y en personas mayores la frecuencia de enfermedades se incrementa con la edad. Por lo tanto, una adecuada intervención nutricional puede tener un papel beneficioso tanto en la prevención como en el tratamiento de estas enfermedades. Una buena alimentación nos produciría un envejecimiento más saludable y un mejor pronóstico en patologías asociadas al envejecimiento, por ejemplo, las enfermedades de tipo cardiovascular, la diabetes, los colesterol, los triglicéridos. Todo ese tipo de patologías se puede mejorar bastante si llevamos una alimentación saludable. No digo una alimentación estricta, porque al final hay que comer de todo, pero hay que ser equilibrado. Pero si padecemos cualquier tipo de enfermedad, pues tenemos que hacer quizás un poquito más de hincapié en el consumo de ciertos alimentos para la mejora de nuestro estado. Y ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste la pirámide de alimentación saludable en personas mayores. En la base de la pirámide nos encontramos que lo han incorporado en no hace muchos años, por ejemplo, la actividad física, nuestro estado emocional, el balance energético, que es el peso, métodos culinarios, que es muy importante el diferenciar los distintos tipos de cocinado, y el agua, porque hay que mantenerse muy hidratado, ¿vale? Como ya os he explicado, tenemos que incorporar deporte, lo que cada uno pueda en el día a día. Hay que mantenerse hidratado, hay que intentar tomarse de unos 4 a 6 vasos de agua al día, pero a mí me gusta un poquito más, de 6 a 8 vasos al día. A las personas mayores se os olvida beber agua, ¿vale? Entonces tenéis que beber aunque no tengáis sed. Intentad, por ejemplo, cuando os levantáis, tomar un vasito de agua, ¿vale?
Cuando haya pasado 15 minutos, media hora, otro traguito, ¿vale? Poco a poco ir manteniéndose hidratado a lo largo del día, porque aunque no tengáis sed, necesitáis tomar agua. Al final somos agua. Tenemos que prestar bastante atención a los métodos de cocina, es mucho más saludable. Por ejemplo, cocinar a la plancha, al horno, al vapor, al papillote, que por ejemplo los fritos, los rebozados, ¿de acuerdo? Entonces eso también tenemos que prestarle atención. La actividad física, súper importante. La actividad física adecuada disminuye la pérdida de masa ósea y en personas mayores, súper importante el tema de la pérdida de masa ósea. También si realizamos un poquito de actividad física podemos conseguir disminuir nuestros lípidos en sangre, reducir la glucemia y el riesgo de diabetes, mejorar el estado cardiovascular y mejora la masa y la fuerza muscular. Pero ya os digo, cada uno en la medida de lo que pueda. Aunque, si podemos, por ejemplo, si todavía conducimos, pues intentamos dejar el coche lejos y vamos caminando a hacer la compra o los recados. Cada pasito que demos al día cuenta. Y el nutriconsejo que os he dado antes, dar un paseo 15 minutos y con la luz del día nos sirve para hacer la actividad física y captar la vitamina D que necesitamos en el día para cubrir esas necesidades. Las técnicas culinarias saludables que os ya os he indicado. Muchas veces elegimos muy bien los alimentos que tenemos que consumir. Compramos los alimentos más saludables. Vamos a hacer unas verduras, pero en ocasiones las cocinamos mal. Entonces, es mejor que cocinemos al vapor, hervida al horno o tempura. ¿Por qué? Porque conserva mejor el valor nutricional y la textura, ¿de acuerdo? Y también son métodos de cocinado pues, mucho más saludables porque apenas se cocinan con grasas. Entonces, muy beneficiosos estos métodos de cocinado. La hidratación, como ya he explicado, el 70% de nuestro organismo es agua. Bueno, conforme va aumentando la edad, eso se va reduciendo bastante. Por lo tanto, para evitarlo, tenemos que intentar consumir de 6 a 8 vasos de agua al día. Poco a poco, nos vamos manteniendo hidratados desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a la cama. Y muy importante tomar líquido en vosotros, en personas mayores, porque tenemos menos reservas de agua, desaparece la sensación de sed y se hace menos ejercicio y se suda menos. Ahora pasamos al primer nivel de la pirámide. En el primer nivel de la pirámide tenemos los hidratos de carbono y los granos enteros. ¿En qué consiste el consumo de hidratos de carbono y de grano entero? Muy sencillo. Esta base de la pirámide es nuestra base energética. Por lo tanto, tenemos que consumir estos hidratos todos los días, incorporando, por ejemplo, como en el plato principal. Son estos hidratos energéticos, por ejemplo, el pan, la pasta, el arroz, la harina. ¿Y cuánto tenemos que consumir? Bueno, pues, por ejemplo, no tenemos que abusar mucho si no vamos a quemarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tenemos que comernos de pan? Que esa pregunta me la hacían muchísimo en los talleres. Pues, en vez de comernos un montón de pan al mediodía en el plato principal, ese pan que es un hidrato de carbono, lo tenemos que tomar a lo largo del día. Por ejemplo, un poquito de pan en el desayuno, otro poquito de pan en la comida principal, otro trocito de pan, por ejemplo, en la merienda, acompañando, por ejemplo, un yogur, y otro trocito de pan para la noche. O sea, si os dais cuenta, nos comeríamos ese hidrato de carbono a lo largo del día en vez de todo el pan en el plato principal, ¿vale? Pero bueno, que lo más importante es que tenemos que consumir estos hidratos de carbono, ¿vale? Tenemos que comer pasta, tenemos que comer arroz, tenemos que comer el pan, tenemos que comer todo este hidrato de carbono todos los días. En el siguiente nivel de la salud nos encontramos lo que más me encanta, frutas, verduras y hortalizas. ¿Cuántas debemos consumir al día? Bueno, pues nos dicen que son 5, 3 de fruta y 2 de verdura y por lo menos una de ellas, la de la verdura en crudo, que esa no la podemos comer, por ejemplo, en una ensalada.
en una ensalada, por ejemplo, si tenemos problemas de masticación, utilizaremos blanditos o le quitaríamos, por ejemplo, al tomate la piel. Se podrían buscar distintas fórmulas para poder comernos una ensalada. Como ya he dicho, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues serían de 2 a 3 raciones diarias de verduras y hortalizas, en crudo en las ensaladas. Los vegetales cocinados serán preferentemente para hacer, por ejemplo, cremas o purés si tenemos problemas de masticación. Y de frutas, por ejemplo, se recomienda 3 o más raciones de fruta. Yo con el tema de la fruta, si no consumimos, por ejemplo, las verduras necesarias al día, me gusta aumentar la dosis. Pero, por ejemplo, con 3 raciones sería suficiente. A las personas mayores os gusta muchísimo la fruta en general, más que a los jóvenes. Entonces, soléis llegar bastante bien a las necesidades diarias. ¿Cuáles son las mejores formas de tomar fruta? Pues como siempre, entera. Pero si tenemos problemas de masticación, lo principal sería quitarle la piel o tomarlas en forma de zumo, batidos naturales, compota, macedonia, asada o fresca troceada, ¿vale? En trocitos pequeñitos y debe lavarse bien y consumirse madura y pelada, por supuesto. Hombre, si no la podemos tomar con piel, por ejemplo, una ciruela, pues muchísimo mejor, porque ¿dónde se encuentra la fibra? Pero si no, se le quita la piel a trocitos pequeñitos o incluso se chafa un poquito si es blandita con el tenedor y no la tomamos. Y que sepáis que es lo mejor que podemos tomar en un almuerzo, en una merienda o en un postre si nos apeteciera. Una pieza de fruta. Esa fruta tiene las vitaminas necesarias para absorber ciertos de nutrientes que posee la comida. Entonces, fundamental. ¿Y qué fruta debemos consumir? Toda. Hay que comer de todo tipo de fruta, porque lo que tiene la manzana no lo tiene el plátano y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos problemas de sobrepeso, tenemos que hacer más ojo en el tema de tenemos que consumir fruta menos calórica, ¿vale? O por ejemplo, si nos gusta muchísimo el plátano, pero tenemos problemas de sobrepeso, pues entonces en vez de comprarnos los plátanos más grandes, nos consumimos un plátano más pequeñito. Hay que vigilar entonces las cantidades, pero de fruta hay que comer, consumir de todas. También tenemos que consumir, según nos indicaba la pirámide de alimentos, proteínas y lácteos. La proteína, por ejemplo, de 1 a 3 veces al día. Por ejemplo, la de la carne, pescado, huevos, ¿vale? Y también tenemos que consumir diariamente lácteos en forma de leche, derivados como los yogures, desnatados o desnatados y queso. Los quesos preferiblemente que no sean grasos, ¿vale? Con los quesos frescos sería una muy buena opción en personas mayores. ¿Cuáles son las proteínas que yo recomendaría en personas mayores? Bueno, hay mayor y para todos, porque en verdad son muy saludables, porque son el pollo, el pavo y el conejo. Son tipo de carne blanca, muy bajita en grasa, de muy fácil masticación, apenas tiene fibras, entonces haciéndola a la plancha o con un poquito de limón se puede digerir bastante bien. También se incluye las legumbres, súper importante, tenemos que intentar consumir legumbres aproximadamente de 2 veces a la semana, pero si se incorporan 3, pues no pasa nada, porque es un plato muy completo. También tenemos que consumir huevos, que son muy ricos en proteínas, y pescado. ¿Qué pescado se recomienda? Bueno, pues yo siempre digo, el mejor, el de temporada, ¿vale? Bueno, y también aparte de temporada, tenemos 2 tipos de pescado, el blanco y el azul, ¿vale? Pues tenemos que consumir de todos, ¿vale? El pescado blanco es más bajito en grasa y el pescado azul más rico en grasas, pero grasas de tipo saludable, ¿de acuerdo? Entonces hay que consumir de todo. Lo que os he explicado, que tenemos que consumir preferentemente carnes magras, ¿vale? De 3 a 4 veces por semana. Prefiero, por ejemplo, yo, 3 veces de carne y 4 de pescado, ¿vale? Pero bueno, si es 4 de carne y 3 de pescado, da igual. Tenemos que utilizar preparaciones culinarias fácil de masticación, ¿de acuerdo? Incluso si tenemos problemas de masticación o tenemos algún problema en algún diente, yo, por ejemplo, recomendaría que un trocito de carne se cociera con las verduritas
y luego todo junto se tritura y se hace una crema de verdura con el pollo o con el pavo y viene todo juntito y así lo podemos consumir todo y muy fácil de masticación. El pescado, muy importante, de temporada, siempre, de 3 a 4 veces por semana. Yo ya os he explicado, prefiero un poquito más de pescado que de carne, pero también depende de la zona donde viváis, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, las zonas de costa pues tienen más disponibilidad de pescado más fresco, pero bueno, es muy aceptado el pescado en personas mayores. Las legumbres, de 2 a 3 veces por semana. Maravilloso plato combinándolo con un poquito, por ejemplo, de patata y con otro tipo de verdura. Incluso se le puede añadir un poquito de carne, de pollo, de pavo. Así que imaginaros lo completo que sería un plato de un guisado de legumbres, ¿de acuerdo? Y los huevos. Los huevos pues intentaremos, pues dependiendo de si padecemos algún tipo de patología tipo colesterol, la cantidad. Pero más o menos con un par de huevos a la semana sería suficiente. El tema de los lácteos, la leche, los yogures, tenemos que intentar que sean desnatados o semidesnatados, que eso significa la cantidad de grasa que tiene ese alimento. Son una fuente riquísima de calcio, ideal para nuestros huesos. Son muy fáciles de masticar y se conservan con alto contenido en agua. También los yogures son mejor tolerados que la leche y ayudan a superar la deficiencia de lactasa en personas mayores. Tenemos que evitar los quesos grasos, muy importante, por su alto contenido en grasa, pero también en sal. Entonces, si padecemos de hipertensión, preferiblemente, por ejemplo, el queso fresco, que son muy reducidos en sal, y nosotros lo condimentamos al gusto, ¿vale? Con un poquito quizá de miel, o también me gusta mucho añadirle a ese queso fresco orégano, ¿vale? Que el orégano nos aporta fibra. ¿Y qué tenemos en la punta, casi en la punta arriba de la pirámide? De consumo ocasional. ¿Qué significa eso? Pues podemos consumirlo, pero en menos ocasiones. Por ejemplo, tenemos la carne roja, los procesados y mucho ojo, el embutido. Aquí se encuentra el famoso jamón serrano, que también me hacían muchas preguntas sobre él. ¿Podemos consumir jamón serrano, por cierto? Sí, pero tenemos que intentar no abusar. Ese es el truco. Tenemos que moderar su consumo, ¿vale? ¿Cómo se recomienda que se consuman este tipo de carnes rojas? Junto a verdura, ¿vale? Porque como la verdura es rica en fibra, ¿vale? Lo que hace es como captar esas sustancias indeseables que nos producen las carnes rojas y la rapta y se elimina junto con las heces, ¿vale? Y no solo se debe vigilar la cantidad, sino también la calidad de estos alimentos y las técnicas de cocción, que preferiblemente, si ya sabemos que estos alimentos pues, no son de los más saludables, pues los métodos de cocinado que utilizaremos serán los indicados, al horno o a la plancha. Y en el vértice de la pirámide, ¿vale? Que esto me parece muy importante que lo hayan incorporado, son los alimentos ultraprocesados, azúcares, grasas y sal, ¿de acuerdo? Muy importante, esto sí que es de consumo muy ocasional, ¿de acuerdo? Aquí encontramos, por ejemplo, lo que son la bollería industrial, lo que nos gusta ponernos por la mañana con el vaso de leche, ¿vale? La magdalena, la ensaimada, el croissant, esto tiene que ser de consumo ocasional. Es preferible que tomemos, por ejemplo, con nuestro vaso de leche o de café, una tostada con un poquito de aceite de oliva virgen extra que, por ejemplo, consumir unas magdalenas. Sé que son alimentos que se mastican muy fácil, que son bastante agradables en personas mayores, pero tenemos que o vigilar el etiquetado y ver que no son altos en azúcares o reducir su consumo, ¿vale? El tema de las grasas, que nos indica el vértice de la pirámide, son, por ejemplo, las mantequillas, ¿vale? Sé también que en personas mayores, pues es uno de los alimentos que nos gusta utilizar, por ejemplo, para ablandar el pan, pero es preferible que utilicéis el aceite de oliva virgen a ese tipo de grasas, ¿vale? Manteca, mantequilla y la sal. La sal, tenemos que tomar sal, sí, siempre y cuando no padezcamos ningún tipo de enfermedad tipo hipertensión, ¿de acuerdo? Pero un poquito de sal al día, ¿vale? Y en la banderita final que nos aparece en la punta arriba de la pirámide se encuentran los complementos y suplementos
que son bajo supervisión profesional. Resulta de que tenemos suplementos de vitaminas, de minerales, de hierro, con ginseng, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de suplementación, ¿vale? Tiene que ser bajo control médico, nutricional, de algún enfermero que tengáis con vosotros, ¿de acuerdo? Pero no podéis tomar ningún tipo de suplementación sin control, ¿de acuerdo? Porque el tema de tomar suplementos tiene que ser de forma individualizada, ¿vale? Lo mismo estamos tomando algo porque pensamos que nos beneficia y al contrario, está impidiendo que absorbáis otros nutrientes que sí que os hacen falta. Las personas de edad avanzada, las personas mayores, son un colectivo especialmente frágil de padecer desnutrición, al igual que también de padecer obesidad, ojo. Por lo tanto, una dieta equilibrada, variada y suficiente debería aportar la cantidad de nutrientes necesarios para mantener a las personas mayores en un buen estado de salud. ¿Qué es lo que nos hace la suplementación? Esto lo veo muy importante. Son un complemento de la dieta. No cura ningún tipo de enfermedad y tiene que ser de consumo individualizado y controlado por un profesional, ¿de acuerdo? Para que se haga un buen uso de este suplemento. Por ejemplo, suplementos que tomáis las personas mayores suele ser el hierro, ¿vale? El hierro se suele suplementar bastante, o también se suele tomar a lo mejor suplementos de colágeno o de vitamina D, ¿vale? O de complejo multivitamínico. No quiere decir que sea malo, pero importante saber si debéis consumirlo y que os expliquen cómo debéis de consumirlo, durante cuánto tiempo. Y por último, os dejo una de mis frases favoritas, que es que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿de acuerdo? Es muy importante que si llevamos una alimentación saludable, sepamos que nos puede ayudar a prevenir enfermedades o a llevarla muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado y encantada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.